Buenas noches, saludo a ustedes esta noche. Bienvenidos al módulo número 2, la clase número 1 de nuestro sistema de formación. La clase de hoy se llama La Ley del Tope. Como dije ahorita, tengan sus cuadernos, vayan anotando y para que les queden unas anotaciones bien ordenaditas, que no haya como un sancocho en las anotaciones, ustedes van siguiendo la línea del PowerPoint, porque el PowerPoint tiene punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. Entonces ustedes van anotando el punto y debajo del punto que anotan van escribiendo las anotaciones adicionales a medida que voy explicando el punto. De esa manera les quedan unas anotaciones ordenaditas, como si fuera un bosquejo, para que cuando hagamos evaluación y ustedes tengan que mirar las notas para las respuestas, pues las tienen bien ordenaditas, bien bonitas, las encuentran la respuesta rápido. Bueno, entonces, arranquemos. La ley del tope. Bueno, el tema de hoy es la antesala a otro tema que daremos mañana, porque recuerden que son todos estos días hasta el lunes, el módulo completo. La de mañana es 10 cosas que evitan que tu tablero se estanque. Y hoy hablaremos de la ley del tope, que son de aquellas cosas internas que se convierten en estancamientos, en topes internos, pero ya tiene que ver con la persona como ser. Y vamos a hablar mucho de liderazgo hoy. Vamos a hablar mucho de liderazgo. Entonces, denme un momentico, miro bien el PowerPoint, si me traje el PowerPoint correcto, como tengo varios. Así. Entonces, arranquemos de una. La ley del tope. Este es un tema de John Maxwell, que está en el libro Las 21 leyes del liderazgo. Y una de las leyes es la ley del tope. Como testimonio personal, quiero decirles que en la organización donde yo trabajé, que les he contado que armábamos grupos, liderazgo, ayudamos a la gente a salir de las drogas, ejercíamos liderazgo, yo tenía una falencia muy grande y era que mi liderazgo no se podía hacer bien, yo era como un fracasado en el liderazgo. Entonces, y yo decía, ¿por qué? Y otros yo veía que podían bien, hasta que un día vino a nuestra organización como invitado especial John Maxwell. Y cuando, de todo el seminario que dio, uno se llamó la ley del tope. Y cuando habló, ahí identifiqué mi causa. Y era que yo tenía topes internos. Topes es como el techo, no me deja avanzar más. Quiero seguir y no puedo. Entonces, cuando él dio ese tema, yo descubrí mis topes, mis obstáculos internos, y me ayudó a despejarlos y pude echar para arriba. La idea de la clase es detectar esos topes que ustedes tienen y poderlos derribar para que puedan avanzar. Cuando hay topes internos, eso se verá reflejado en el tablero y como consecuencia genera estancamiento dentro del tablero. Entonces, eso es la ley del tope. Entonces, aquí están viendo en la pantalla unos gráficos y dice mi tope bancario. Y esta es una anécdota que tuve yo con mi cuenta digital bancaria. Resulta que yo hace tiempo me movía mucho en las criptomonedas y en especial en el Bitcoin. Yo era un intermediario y yo ayudaba a las personas a comprar y vender. Yo era intermediario para la compra y la venta de criptomonedas y me ganaba una comisión. Hoy día lo hago todavía, pero muy levemente, muy esporádicamente me llega un cliente, porque estoy totalmente enfocado en Gitol Legacy. Resulta que cuando algunos clientes me pedían ayudarles, o sea, conseguirles buena cantidad de dólares en bitcoins, yo no podía. Yo perdía esos contratos, esa negociación, porque como ellos me tenían que consignar primero su dinero en pesos colombianos a mi cuenta bancaria y yo de ahí hacía la compra de la criptomoneda, pues cuando ellos me querían consignar
voy a hablar en pesos colombianos. 5 millones, 7 millones, 10 millones de pesos colombianos, 20 millones. El sistema me decía que yo tenía topes limitados. O sea, mi sistema tenía unos topes y no me dejaba hacer movimientos más allá de 7 millones de pesos colombianos. O sea, unos $2.500. Entonces, un día me sale un mensaje y me dice, ¿quiere romper los topes? Dele clic aquí. Le di clic y el sistema me llevó a romper el tope. Pagaba un dinerito al banco y me abrían los topes. Cuando lo hice, los topes me los abrieron hasta por más de 100 millones de pesos colombianos. Más de $25.000 podía yo transar. Y a partir de ese momento, mi negocio se creció más porque ahora yo ya podía atender clientes con valores más grandes. De eso se trata la ley del tope. Detectar esos topes, esos techos y derribarlos para poder avanzar de manera más contundente y ganar más dinero. Entonces ahí en la pantalla ven como el gráfico izquierdo es más pequeño, el gráfico derecho es más grande, la flecha sobrepasa y eso me permitió después ganar más dinero. Lo mismo sucede aquí. Personas que llevan tiempo en un tablero y pasa el tiempo y no hay movimiento, se quedan ahí y muchas veces es porque adentro de la persona hay unos obstáculos internos, unos topes y la idea es derribarlos. La altura determina la anchura. En la arquitectura, cuando van a elevar una pared, ponen una medida y es que la anchura determina la altura para que la pared quede con medida perfecta. Ahí en el gráfico izquierdo están viendo que la parte de abajo ancha es más larga, más grande que la parte de arriba. Por lo tanto, quedaría mal hecha la pared. Al lado derecho sí están las dos medidas exactas, la anchura y la altura. Entonces, lo mismo sucede aquí. Podemos tener mucha gente afiliada en nuestros tableros, en nuestro linaje, pero el conocimiento, la altura o algunas cosas internas no son consecuentes con la cantidad, con el grupo que ha llegado. Entonces uno dice, pero ¿por qué si ha llegado tanta gente a mi linaje? ¿Por qué estoy estancado en tanto tiempo? Un poco de gente que entró, pero el tablero no se mueve, sigue estancado. Entonces, esa es la razón, los topes. La ley del tope habla de la capacidad del liderazgo determina el nivel de la eficacia. Entonces, vamos a hablar el gran tope del liderazgo. Y vamos a hablar del liderazgo versus la eficacia. Y vamos a hablar de la diferencia entre el éxito y la eficacia. Para poderlo entender, vamos a mirar las funciones de liderazgo dentro de un tablero. En la ley del tope, el liderazgo es el porcentaje más alto, incluyendo el conocimiento. Lo que es el conocimiento y el liderazgo son los factores de mayor causa de estancamiento, porque tienen que ver con la persona. Entonces, John Maxwell habla del tope del liderazgo. Entonces, dentro del tablero, como pueden ver, tenemos a los constructores que ellos tienen una influencia de liderazgo sobre dos personas, que son sus dos invitados. Ellos deben liderar a esas dos personas. Por eso les enseño mucho de que cuando alguien llega nuevito, inmediatamente no debe salir a prospectar gente. Primero debe pasar por el sistema de formación, como mínimo las dos primeras clases, para que tenga herramientas, fundamento, conocimiento, porque esos dos que él va a traer, él los tiene que liderar. Ese es el primer nivel de liderazgo. El segundo es el del guía, que lidera a 6 personas, a 2 constructores y a 4 regaladores, sembradores. Y el leyenda lidera a 14 personas. El tablero entero lidera
a 2 guías, 4 constructores y 8 regaladores. Quiere decir que el guía se apoya, perdón, el leyenda se apoya en los guías para liderar a todo el tablero. Y los guías se apoyan en los constructores para liderar a los 6. O sea, es un trabajo de liderazgo mancomunado. Por eso el liderazgo es un altísimo porcentaje o de libertad de avance o de estancamiento, porque es la falta de liderazgo y entrenamiento es un tope, conocimiento y liderazgo. Entonces, vamos a mirar cómo la capacidad de liderazgo determina el nivel de la eficacia. Y vamos a hablar de lo que es éxito y eficacia. En el tanquecito que están viendo ahí, en la parte de abajo al lado izquierdo, dice capacidad de dirigir. Entonces, si la persona tiene una baja capacidad de liderar, como lo están viendo aquí, la baja capacidad para liderar, entonces la eficacia no será sólida, porque el liderazgo genera eficacia y la eficacia genera éxito. Entonces ese es el tanque de liderazgo. La capacidad de dirigir determina la eficacia. En este otro cuadro estamos viendo cómo cuando tienes 4 puntos de liderazgo, eso determina una eficacia de 3 puntos. Porque casi siempre la eficacia va detrás del liderazgo junto con el conocimiento. Si se tiene 8 puntos de liderazgo, la eficacia viene siendo un 7%. O sea, es como si la eficacia siguiera al liderazgo o la eficacia sigue al liderazgo. Entonces, todos nosotros dentro de GitHub Legacy tenemos que tener claro que si no lideramos, que si no hay liderazgo, no hay avance, porque todo el tablero tiene diferentes esferas de liderazgo. Hay personas que nacen con liderazgo, pero también el liderazgo se aprende. Y en el caso mío, uno de los grandes topes que yo tenía era la timidez. Aquí donde me ven, que soy capaz de hablar ante público, yo a mis 17, 20 años, 25 años, que yo quería liderar, quería trabajar y ejercer mis funciones en esa organización, yo fracasaba porque yo era muy tímido. En esa entidad había que aprender a dar conferencias, a hablar con gente, con 3, con 4, hacer grupos, todo. Y yo tenía esa gran falencia, tímido. Cuando John Maxwell llega y habla de la ley del tope, y yo identifiqué mi tope, la timidez. Y yo dije, si yo quiero ser un buen líder, tengo que ser elocuente, tengo que aprender a hablar en público, tengo que dejar la pena, la timidez. ¿Y qué hice? Empecé a educarme, a leer libros, escuchar audios sobre autoestima. La pena era inseguridad, autoestima baja, falta de amor propio, creerme inferior a todo el mundo, creer que todo el mundo era superior a mí. Y gracias a la lectura, gracias a seminarios y gracias a videos y libros y audios, mi mente se fue fortaleciendo, fortaleciendo y poco a poco fui venciendo eso. Y hoy día, mírenme, hablo como un lorito. ¿Quién lo fuera a creer? Si ustedes me hubieran conocido a mis 17, 25 años, te dirían, ese es otro Genaro. Y terminé dictando conferencias en universidades, terminé hablando entre 2.000, 3.000 personas, empecé a viajar por todo mi país, dando conferencias y ahora ustedes me oyen hablar. Quiere decir que cuando vencí ese tope, empecé a tener eficacia. Váyanse identificando con lo que estoy diciendo, porque para poder liderar tenemos que tener la capacidad de aprender, entrenar, y a medida que te vayas identificando con los topes, hay muchas herramientas en internet, libros, PDF para uno leer y estudiar, videos míos mismos, videos de arriba de la comunidad, de otros líderes de GitHub Legacy, que todos los martes y los jueves dan charlas en GitHub Legacy. Liderazgo, ojo con esto, liderazgo versus éxito.
A veces pensamos que porque hay personas que esos traigan y traigan directos y eso en un momento llenan un tablero. Hay gente que ha llegado a Quito Legacy y conocí a alguien que en 3 horas llegó a leyenda, llenó el tablero, porque trajo gente y la gente trajo gente. Conocí a otros que en un solo instante trajeron 8 personas. Llegaron a constructor y trajeron 8 y llenaron el tablero solito y recibieron los regalos. Pero en el perpetuo se estancaron. En el plata, ¡pum!, se estancaron. ¿Por qué? Porque pensaron que llenarse de gente, llegar rápido a leyenda, llegar rápido a plata, eso es éxito. No, señor. El éxito es diferente a la eficacia. Entonces, cuando llegas a leyenda y tus 2 guías están fundamentados y los 4 constructores están altamente entendidos y fundamentados, entonces vas a llegar al perpetuo con una solidez impresionante, vas a llegar al plata con un equipo impresionante, con un linaje potente y vas a poder ciclar y ciclar y ciclar. Entonces, el éxito debe ir detrás de la eficacia, porque la eficacia atrae al éxito. Eficacia es la permanencia, la continuidad, la solidez, la permanencia, los ciclos, los ciclos. No es llegar sino ciclar, ciclar, ciclar y llevar a los demás a ciclar, 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 que no pare la vaina. Vamos a mirar en este cuadro la eficacia y el éxito. Aquí tenemos como del 1 al 10, las líneas de abajo, 2, 4, 6, 8, 10, es el éxito. Y del 1 al 10 hacia arriba es la eficacia. El orden es que la eficacia atraiga al éxito. El éxito es el servidor de la eficacia, va detrás. Entonces, una persona puede llegar rápido a 10 en eficacia, perdón, en éxito. Recibió los $800 en 3 días. Ya es leyenda de plata en menos de 20 días. Pero resulta que esa persona no se ha educado, no tiene liderazgo, no asiste al sistema educativo, no tiene conocimiento, no sabe cómo funciona Quito Legacy, llegó al éxito por fuerza, porque trajo gente, invitó gente que trajo gente y eso fue con un loco. Entonces, aquí estamos viendo en este punto cómo tiene solamente el 1% o un punto de eficacia frente a 10 de éxito. Ahí hay un error, se va a estancar. Se va a estancar. Aquí vemos cómo tiene 4 puntos de eficacia ante el 10 de éxito. Ya empezó a crecer su eficacia. Su eficacia tiene que alcanzar al éxito y superarlo. Es más lento, llegar al éxito es mucho más rápido, pero llegar con eficacia toma más tiempo, es más lento. Si una persona llega aquí y su único objetivo es ganar dinero y no importarle nada más, se va a frustrar, porque ganará un poquito, pero no llegará, no avanzará lo suficiente. Y aquí tenemos a este otro que tiene 8 puntos de eficacia. Entonces ya aquí estamos hablando de un liderazgo fuerte. Y esta persona aquí difícilmente se estanca. A medida que la eficacia va avanzando, el éxito disminuye, porque el éxito se va quedando atrás y va detrás de él, detrás de él, detrás de él. El liderazgo tiene que tener el factor multiplicador, porque si tengo ¿qué es eficacia? Es consolidar, es levantar a otros líderes, es entrenar, formar, mentorear, dar apoyo. ¿Para qué? Para que tú como líder te puedas duplicar y cada miembro del tablero cumpla con las funciones que tienen que cumplir. Entonces, ojo con este punto.
No se confundan con el éxito. No se confundan. No se confundan. Uy, que llegamos, sí, tengo 5 leyendas en un mes. Uy, llegué a platino en 6 meses. Eso no es, ganó plata y avanzó, sí, pero anoten eso bien en el cuaderno. Eficacia no es lo mismo que éxito. Si llego a tener éxito, entre comillas, sin eficacia, el siguiente paso es el estancamiento. Hasta ahí llegó. Es como el cuento de la liebre y la tortuga. Que sale con a toda velocidad la liebre y la tortuguita se va despacio, despacio, y cuando iba llegando a la meta, la liebre se le dio un infarto, o sea, se cansó y se tropezó y cayó y no alcanzó a pasar la meta. Y la tortuguita fue pasando despacio y llegó a la meta. Como dice el dicho, ve despacio como la tortuga, pero a la fija, seguro. Tengan en la mente que el éxito no es llegar a platino. El éxito es ciclar platino. Es uno de los éxitos. Y otra cosa, el éxito del liderazgo o el éxito de un líder o el éxito de un miembro de GitHub Legacy o de la comunidad no es, no es cuánto dinero te estás ganando tú. Ese no es el éxito. No es de qué tamaño es tu cheque. No. El éxito de un líder es de qué tamaño es el cheque de su equipo. No cuánto se está ganando él, sino cuánto ha sido capaz de llevar a su equipo a ganar. Ese es el éxito de un líder. Por eso mi afán, mi carga de entrenarlos, del sistema, todo, porque mi objetivo es yo no solamente ganar dinero acá, que ustedes ganen. Yo me afano con una persona, se demora en llegar a la leyenda porque no ha experimentado la recepción de regalo. A mí me desespera eso, porque me interesa es que experimenten. Entonces queda claro acá lo que es liderazgo, eficacia, éxito. Entonces, el liderazgo genera eficacia y la eficacia genera éxito. Y entender que éxito no es, sin eficacia, su próximo paso es el fracaso, o sea, el estancamiento. Muevan la cabecita, quedó claro todo, bien explicado, quedó todo para aplicarlo allá. Recuerden, olvidé decir esto, ustedes al entrar al módulo 2, porque ya hicieron el módulo 1, este módulo 2, me olvidé de poner esa parte al comienzo, es para que ustedes lo pongan en práctica allá en el tablero bronce. ¿Por qué? Porque estos topes que usted va a identificar en usted también va allá con sus guías, con los regaladores, con los constructores, a encontrar los topes. Por ejemplo, hoy tuvimos una reunión con un grupo y ya agendamos reuniones con constructores que llevan un tiempito y no han llegado los regaladores. En esa reunión vamos a mirar los topes. ¿Cuáles son las causales que lleva al hecho de tanto tiempo de constructor y ese hemisferio no se ha movido? Por eso la clase de hoy les va a ayudar para entender. Entonces ya la están viendo aquí. Entonces, el guía lidera a los constructores. Y si los constructores no han podido mover tablero, no han podido cerrar los 4 espacios, entonces el guía tiene que ponerse pilas. Porque la función del guía es guiar a los constructores. Entonces, en esas reuniones vamos a mirar las causales, los topes, tanto en el guía, en el leyenda y en los constructores. Es trabajo de filigrana, trabajo de entrar en la profundidad de la vida de cada uno y de los tableros y encontrar los topes y sacarlos y liberarlos. John Maxwell dijo, perdón que escribí mal ahí, escribí Maxwell, Maxwell. Maxwell. John Maxwell dijo, creo que el éxito está al alcance de casi todo el mundo, pero también creo que el éxito personal sin capacidad de liderazgo produce, mira lo que dice, produce solo una eficacia limitada.
El impacto de una persona representa solo una fracción de lo que podría ser de contar con un buen liderazgo. Cuanto más alto desees escalar, más necesitarás el liderazgo. Pues tu tamaño de liderazgo, voy a dibujarlo acá, algo que dibujé hoy en la tarde con un grupo, y voy a mostrarlo acá de la siguiente manera. Imagínate una tabla, esta es una tabla, y imagínate que a esa tabla tú coges un recipiente y en el centro de la tabla empiezas a derramar arena, arena. La arena empieza a caer y ella se empieza a expandir. A medida que el montoncito de arena va creciendo, se va hinchando la base, se va hinchando, se va hinchando, hasta que llega un punto en que la base ya no aguanta. Entonces la altura del montón de arena está determinado por la anchura de la tabla, lo ancha de la tabla. Pero si la tabla es más ancha, entonces la montaña es más alta. Ese es el ejemplo del liderazgo. Entonces, si tu base, si tu base es cortica, tu liderazgo es cortico, pues entonces la montañita es muy corta. O sea, entonces la arena empieza a derramarse por los lados y ya no sube. Y ahí se llama ¿qué? Estancamiento. Entonces, si yo tengo un liderazgo como guía y luego paso a leyenda y no incremento mi nivel de liderazgo, me voy a estancar. ¿Por qué? Porque llegué a leyenda, pero solo con la capacidad de liderazgo para guía. O sea, el guía lidera 6, el leyenda lidera 14. Entonces, yo no puedo tener el mismo conocimiento y el mismo nivel de entrenamiento y el mismo nivel de liderazgo como leyenda que como guía o como constructor. Lo mismo cuando llego a plata. Mi nivel de liderazgo tiene que crecer. ¿Por qué? Porque cuando llegas a plata ya tienes mínimo 4 tableros bajo tu cargo. Guías que se volvieron leyendas y ahora tienen su propio tablero. Entonces, cuando eres leyenda, ya lideras como mínimo a 80 personas o a 60 personas. Y si tú no incrementas tu liderazgo con conocimiento, entrenamiento, formación, lectura, todo, te vas a estancar. ¿Por qué? Porque de acuerdo al ejemplo que estoy poniendo, por ejemplo, el liderazgo para constructor es así de chiquito. Mírenlo ahí en la pantalla, pero lo pongo más grueso. El liderazgo, el liderazgo para constructor es así de chiquito. Entonces, si quiero tener un liderazgo como guía, pero no incremento mi liderazgo, pues se va a regar la arena, no va a subir más, hasta ahí llegó. Sí, o sea, no puede, si quiero tener un liderazgo grandísimo para liderar como leyenda, pero mi liderazgo es de constructor, entonces no va a llegar porque la base es corta. Entonces, el liderazgo es solamente aquí así. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Incrementar mi nivel de liderazgo, incrementarlo. Entonces, ahora sí, ya puedo tener un liderazgo como leyenda más alto, porque ahora la base es más ancha. Y entonces, si quiero liderazgo como plata, entonces mi anchura de liderazgo, la base tiene que crecer con conocimiento, entrenamiento, lectura, para que el liderazgo sea más alto. Más alto el liderazgo tiene que ser. Y así sucesivamente. Por eso ocurren los estancamientos, mis amigos. Por eso. Porque llegan a leyenda y su nivel de conocimiento y liderazgo es diminuto. Y el liderazgo se aprende. Yo soy un ejemplo de ello. Era tímido, yo no era líder. Pero tuve que aprender liderazgo porque yo tenía una visión y me di cuenta que mi visión no se podría lograr si no crecía en mi liderazgo. Si no vencía esos topes y si mi liderazgo no crecía. ¿Queda clara esta otra parte de la explicación, mis amigos queridos y amigas? Quiero que muevan la cabeza y me digan si al escuchar esto que están oyendo, en su mente están diciendo, ahora sé por qué no crezco en Guild Legacy. Muévanme la cabeza si están entendiendo que esa es una de las causas. No es ser un trabajólico. Darle y darle y darle y hacer reuniones y darle. Por allá hay un grupo que no quisieron seguir el ritmo de mis entrevistas y quisieron hacerla a su propia manera y terminaron haciendo a su manera más de 200 entrevistas. Y llevan estancados casi año y medio.
no crecen. ¿Por qué? Porque no es por tanta actividad. No. Aquí también se aplica la ley de Pareto. El 80-20. Debo dedicarle el 80% de mi tiempo al conocimiento y a crecer y fortalecer mi liderazgo. Y no el 80% de mi tiempo a las actividades y no a lo primero, porque luego voy creciendo y mi linaje va creciendo, pero mi liderazgo va creciendo. Recuerde, el liderazgo debe estar por encima del éxito. El éxito es el tamaño de tu linaje, pero eso será determinado por el tamaño del liderazgo. Entonces, es saber ordenar el proceso de cómo debe ser. Hay gente que me dice, no, qué pereza capacitaciones, yo no tengo tiempo de estar metido en esos Zoom. Yo quiero afiliar, quiero meter gente y que mi equipo meta gente y meta gente. Y después, estancados. Entonces, vamos a mirar el tope del liderazgo. Si tu liderazgo, miren la pantalla, si tu liderazgo es solo del 10%, ese será el tamaño de tu linaje. Ese será el tamaño de tu eficacia, de tu éxito. Si es un liderazgo del 30%, noten que las líneas es el tope. No pasas de ahí. Entonces, tu eficacia, tu linaje y tu solidez solo será del 30%. Si tu liderazgo es del 50%, ese será tu nivel de eficacia. Si es del 80%, ese será el nivel de tu eficacia. Si es del 100%, no tendrás límite en tener éxito, de eficacia y éxito. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Para algunos que hacen carbón, carbón, tablero bronce, tablero plata, tablero oro y tablero platino, sin límites. El cielo es el límite gracias a un liderazgo sólido y a un conocimiento y entrenamiento e información sólido. Vamos a poner el ejemplo de McDonald's. McDonald's fue creado por dos hermanos. Se llamaban los hermanos McDonald's. Y ellos tenían un restaurante de hamburguesas muy bueno, con un mecanismo de rapidez y de calidad impresionante. Pero no crecían. Eran chiquitos, poco conocidos en los Estados Unidos. Pero un día llegó Ray Kroc, un vendedor de batidoras, de máquinas de batidoras, que estaba casi fracasado porque le iban a embargar la casa. Y él llega y pide una hamburguesa y se la despachan en 5 minutos, perdón, como en 30 segundos, y una calidez, y él ve que no hay, que la gente podía comerla en el carro, en un asiento afuera, y era diferente a los restaurantes tradicionales, y vio la rapidez y la calidad. Entonces le llamó la atención y le dijo a los dueños, que eran los hermanos McDonald's, les dijo que si le podía mostrar el proceso tan novedoso, tan espectacular. Los hermanos McDonald's le mostraron todo, lo llevaron a la cocina y él vio todo el proceso tan maravilloso. Y Ray Kroc le dijo a los hermanos McDonald's, este sistema tiene que ser conocido en todos los Estados Unidos, o por lo menos en todo el estado. Vamos a hacer franquicias, me quiero asociarme con ustedes y hagan franquicias. O sea, más restaurantes con la misma fórmula y el mismo mecanismo por todo el estado. Pero los hermanos McDonald's tenían corta la visión del liderazgo, la eficacia, y rechazaron, vieron como muy loco eso. Inmediatamente Ray Kroc dijo, y empezó a visualizar, y él tuvo una visión y dijo, en cada ciudad de Estados Unidos hay una iglesia, una alcaldía y una estación de policía. Y visualizó, y debe haber mínimo un restaurante McDonald's. Él visualizó iglesia, una alcaldía, una estación de policía y debe haber un McDonald's en cada ciudad de los Estados Unidos. Pero los hermanos McDonald's vieron eso como una idea loca. Para hacer la historia corta, Ray Kroc se asoció con ellos y empezó a crear las franquicias, pero ellos no lo dejaban trabajar. El temor de ellos, los temores, los miedos, la falta de liderazgo, le estancaban. O sea, Ray Kroc no tenía topes. El tope de él eran los hermanos McDowell
los creadores de McDonald's. Se hizo una cantidad de jugadas y se hizo dueño del más alto porcentaje de acciones de la compañía, de los restaurantes, y sacó a los hermanos McDonald's, y hoy el resto es historia. Casi en cada país del planeta hay McDonald's. ¿Qué fue lo que pasó? La ley del tope. El tope en los hermanos McDonald's. Ellos tenían un 20% de conocimiento, de liderazgo y de eficacia. Tenían éxito con el restaurante, porque vendían como locos y vivían de eso. Pero no había crecimiento. Y Ray Kroc tenía el 100% de liderazgo y rompió los topes. Y hoy hay restaurantes McDonald's por todo el planeta. Eso es la ley del tope. Los miedos, los temores, la falta de liderazgo, la falta de aprender, leer. Los hermanos McDonald's, en vez de investigar qué eran las franquicias, leer, estudiar, averiguar, no. El miedo, eran campesinos, no eran de la ciudad cosmopolita y no lo lograron. Y Ray Kroc sí lo logró. Sobre eso hay una película para que la busquen en YouTube. Se llama El Imperio del más poderoso, algo así se llama. Busquen la historia, película, historia McDonald's, y la van a encontrar en YouTube. El tope del proceso. Toda persona que quiera tener un emprendimiento, un negocio o venir a GitHub Legacy debe pasar por un proceso. Debe haber un sistema. Si la persona no pasa por un proceso, no hay liderazgo, no hay eficacia, habrá estancamientos. Ojo con el tema de mañana. 10 cosas que evitan que tu tablero se estanque. La charla de hoy es la antesala para la de mañana. El proceso. Yo siempre pongo este ejemplo. Imagínense una fábrica de llantas. Que la materia prima pasa por un proceso y el resultado final deben ser llantas. Pero resulta que el resultado final no fueron llantas, sino borradores. Abran los micrófonos y voy a preguntarles, si es una fábrica de llantas y deberían, a través de un proceso como resultado final, salir llantas, pero salieron borradores, abran micrófonos para que contesten. ¿Qué pasó? ¿Qué creen que pasó? Pueden saltar todas las ideas que se le vengan a la cabeza. Le faltó un proceso debido. Faltó, o sea, un mal proceso. Listo. ¿Qué más? No hicieron el proceso correcto para llantas. Sí, es lo mismo que dijo José. Un proceso. No, también pienso que les faltó un buen plan, porque... Faltó, muy buena. Faltó un plan. ¿Qué más? No estaba seguro de que... ¿Cómo? No trajeron la buena materia prima. La materia prima no era buena. Esa es otra buenísima. Materia prima equivocada. ¿Qué más? No les importó. Importa lo que salga de repente, ¿no? No le importa lo que salga. O sea, hagámosle que salga algo ahí. No hubiera cálculos de la producción. Malos cálculos de la producción. ¿Qué más? Tiempo de producción. Tiempo de producción inadecuado. O sea, muy acelerados. Como que rápido. Organización. ¿Qué más? Organización, mala organización. ¿Qué más? No tenían clara la visión. Oigan, no tenían clara la visión. Por ahí dijeron, no tenían conocimiento. Conocimientos para hacer las llantas. También. Les falta decir otra cosa también fundamental. Falta otra cosa. Seguimiento, no había supervisión, seguimiento. No había seguimiento, supervisión del proceso. Correcto. ¿Qué más? Hay una más. No tenían la idea. No tenían la idea clara. El liderazgo tampoco era bueno, ¿no? Esa faltaba. Mal liderazgo, mala gerencia, malos supervisores, no hay liderazgo. Todas son todo lo que dijeron aquí. Para que en vez de salir llantas, salieron borradores. Ahora vamos a trasladarlo a nuestra comunidad. Toda persona que llegue a GitHub Legacy
debe pasar por un proceso. Entran, alguien está haciendo como ruido allá, algo como un televisor o algo. O sea, ahora imaginémonos Ghetto Legacy. Entran regaladores, o sea, sembradores, pasan por un proceso y el resultado final deben ser constructores, constructores de linajes, constructores de patrimonio económico. Pero resulta que en vez de salir constructores, como resultado final, salen bloqueadores. Gente que bloquea los tableros. ¿Podría silenciar el Las micrófono? mismas preguntas. La misma que les pregunté para la fábrica de llantas. ¿Qué pasó? Los escucho. Sí, 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 sí. Hablen. Exacto. Eso pasó. Los escucho. Abran micrófono. Los escucho. ¿Qué pasó? Pues igual, Para que entraron igual no regaladores, conseguimos, no conseguimos, y salieron bloqueadores. En vez de salir constructores. ¿Qué pasó? igual no conseguimos salir. ¿Por qué Porque ahora entraron sin están calladas? conocimiento. No siguieron un proceso. Exacto. No Las tuvieron mismas formación. respuestas, repítanlas. Por ejemplo, Lila, ¿usted qué dijo? Abra micrófono. Todos abran los micrófonos. Todos. Que no tenían la visión clara, no les importaba lo que saliera. No tenían la visión clara. Habla, ¿usted qué fue Apurar lo el que dijo? proceso. Yo hablé del liderazgo, el liderazgo. No hay liderazgo. Angélica, ¿usted qué dijo? Angélica, ¿usted qué dijo en la otra? Yo dije que no había seguimiento, que no había seguimiento. Fina, ¿usted qué dijo? No, ellos no fueron, Fina, ¿usted qué dijo? que no les importó lo que saliera de allí, pues cualquier cosa que se diera, era, Exacto. Alguien dijo en la anterior materia prima equivocada. ¿Sabe cuál viene siendo la materia prima aquí? sí, Prospectos equivocados. prospectos equivocados. La gente inadecuada, que no tiene el espíritu Ubuntu. Ahora están comprendiendo por qué hay estancamiento. Por la falta de un proceso correcto, falta de liderazgo, falta de revisión del proceso, falta de saber para dónde vamos, no hay visión, que salga lo que salga, traemos al que nos dé la gana. Todo lo que dijeron para las llantas, aquí también. Entran regaladores, pasan por un proceso, deben salir constructores, pero salen bloqueadores. Y la causa es todo lo que dijeron. Tremendo, ¿cierto? Sí. Entonces, ese es un tope, el tope del proceso. Si tu proceso es solo del 10%, ese será el tamaño de tu eficacia. Si es del 30%, ese será el tamaño de tu comunidad, la solidez. Si es del 50%, si es del 80% o si es del 100%. El tope de la visión, que ya lo dijeron ahí, cuando no hay visión, cuando no se sabe para dónde vas, cuando no hay un propósito, que hay una clase que se llama cómo encontrar tu propósito, cuando no tienes un porqué, una razón, una inspiración, un motivo, una visión, no llegarás. Si tu visión es solo del 10%, ese será el tamaño de tu proyecto. Si es del 30%, ese será el tamaño o el alcance. Si es el 50% de visión, ese será el alcance de tu proyecto. Si es de un 80%, pero si es del 100%, ese será el alcance de tu proyecto. El tope del conocimiento, que también lo dijeron ahorita en la fábrica de llantas. El conocimiento y el liderazgo son los más altos porcentajes de causa de estancamiento. La falta de conocimiento, de formación, de entendimiento de cómo funciona esto. Si tu conocimiento es del 10%, esa será la solidez y la eficacia de tu comunidad. Si tu conocimiento es del 30%, ese será el tamaño de tu proyecto. Si tu conocimiento es del 50%, ese será el tamaño y la eficacia y el éxito de tu linaje.
si es del 50%, del 80%, o si es del 100%. El tope del conocimiento. Y aquí voy a explicar algo. Dentro del mundo del comportamiento social, de comportamiento en los emprendimientos, cuando, tanto en una empresa, en un negocio, en un emprendimiento, existen diferentes niveles de personas en porcentajes de conocimiento. Hay personas que tienen el 10% del conocimiento. Otros tienen el 30% de conocimiento. Otros el 50%, el 80% o el 100%. Si tú solo te relacionas con personas que solo tienen el 10% de conocimiento en Quito Legacy, ese será el tamaño. El techo será esa persona. Y si tú eres alguien que solo tienes el 10%, el 30% de conocimiento, pero no permites que tu gente se conecte con otros que tienen más conocimiento en Quito Legacy, tú mismo te conviertes en el tope para tu gente. Entonces, dependiendo de con quién te relacionas, eso determinará tu nivel. En el caso mío, yo siempre que llego a un emprendimiento y me empiezo a relacionar con la persona que me trae, y yo lo primero que hago es medir el nivel del conocimiento de esa persona. Y cuando detecto que tiene poco conocimiento del proyecto en el que he entrado, entonces yo empiezo a buscar más arriba de él. ¿Quién por encima de él tiene más conocimiento? Entonces empiezo a relacionarme con el que lo invitó a él y veo que ese tiene más antigüedad y tiene más conocimiento. Entonces me empiezo a relacionar con él porque yo necesito que mi negocio, mi proyecto crezca por el conocimiento. Pero luego yo empiezo a echar para arriba, a buscar hacia más arriba quién tiene el 50% de la información y hago que mi equipo también se relacione con ese tipo de personas. O sea, yo no le prohíbo a mi equipo que se relacionen con gente que tiene más conocimiento que yo en Quito Legacy. Solamente que yo les digo a ellos que lo hagan en orden y con disciplina, que no lo hagan a espaldas mías, que si van a tener que consultar a alguien por encima de mí, me comuniquen, Genaro, voy a consultar a X personas más arriba tuyo porque necesito unas respuestas de algo. Vaya, hermano, hágale, pero estoy enterado. Y cuando ya lo hace, luego me comunica, mira, Genaro, ya hablé con tal persona, tal líder de arriba tuyo, y ya me resolvió mi problema, ya me dio entendimiento, conocimiento, gracias, Genaro, pero yo me enteré. Lo que es incorrecto es que tú vayas a buscar información de alguien más arriba o relacionarte sin que tu líder inmediato lo sepa. Y también, si tú estás arriba y alguien de abajo te viene a consultar o quiere relacionarte contigo para tener más conocimiento o pedirte apoyo, etcétera, tú no debes hacerlo a espaldas de la gente de abajo. Por ejemplo, si a mí me contacta alguien del equipo de Paula, o del equipo de Ada, o del equipo de Ilno, pidiéndome ayuda, pidiéndome asesoramiento, yo lo primero que le pregunto es, ¿tú, líder, ya sabe que me estás consultando? ¿Él tiene conocimiento? Y si me dice que no, lo atiendo, pero al otro día voy y le comento al líder. Digo, mira, Pepito Pérez me buscó por una información, se la di y esto fue lo que hablé con él. Paula es mi testiga, porque una vez Paula me quiso consultar algo para un apoyo al linaje, y en ese tiempo no estábamos en Fénix, y yo lo primero que hice fue, ve y dile a tu líder que él sepa que me estás pidiendo asesoramiento. Y yo también me comuniqué con la líder de ella y le dije, mira, Paula me ha pedido apoyo. Eso se llama integridad, no saltarse los conductos y el protocolo. Entonces, dependiendo de con quién te relacionas, determinará tu conocimiento y tu crecimiento. Entonces, siempre buscar gente que tiene conocimiento. En el caso mío, yo tengo cierto nivel de conocimiento, no sé cuánto porcentaje, pero yo estudio mucho Quito Legacy, y liderazgo, y finanzas, y todo. Y se los quiero enseñar a ustedes. Y la gente tiene derecho a consultarme y a veces hay los líderes de ustedes, les han dicho a ustedes, tienen la libertad de buscar a Genaro y consultarlo, y no me consultan. No me consultan, siendo mis amigos. Y hay una frase que yo digo, si tú no ocupas mi agenda, otro la ocupará. Entonces, este es el tope del conocimiento.
que es uno de los altísimos porcentajes de estancamiento o de éxito. El tope de la creencia. Si tú tienes baja autoestima, poca creencia en ti, de que eres capaz, y tu nivel de creencia en tu proyecto es muy bajo, ese será un tope y tu proyecto no crecerá. Si tienes el 10% de creencia, ese será el tamaño del proyecto. Si es el 30, el 50, el 80 o el 100%. Eso lo determina el tope de la creencia. Tu nivel de creencia en ti y en tu proyecto determinará qué tope tienes. O sea, el tope es como el techo. Hasta ahí llegó tu proyecto, no avanzó más. El tope de la unidad. Si eres una persona que causas división o dejas que te echen chismes contra los líderes, contra los compañeros de la comunidad, sea verdad o sea mentira, pero todo con el ámbito de causar división, o si tú eres una persona que generas división, ese es un tope que estanca los tableros, que estanca tu vida y por ende estanca tu proyecto, tu proceso. Si eres una persona que no conectas a tu equipo con los de arriba, o sea, con la comunidad, sino que los tienes por aparte en solitario, por celos, por muchos factores, y no dejas que tu gente conozca el resto de la comunidad, estás causando división, estás dividiendo la comunidad. Entonces, los mismos porcentajes. La unidad debe ser el 100%. Si se causa división, se parten los tableros, se dividen los tableros, se divide la comunidad. El tope del tiempo. Dime cuánto tiempo le dedicas a tu emprendimiento y te diré cuánto te importa. Esto me lo han escuchado en la clase de cómo encontrar tu, perdón, en la ley de Pareto y también en cómo encontrar tu propósito. Si tú vas a prospectar personas que no tienen tiempo o que no están dispuestos a sacrificar tiempo para dedicarle a este emprendimiento, si son personas que su tiempo lo están ocupando en otras cosas que no producen y que no contribuyen para el crecimiento de tu emprendimiento, ese es un tope. Hay personas, en estos días hablaba con alguien, Genaro, quiero que me ayudes, quiero reactivar a una persona de mi linaje que está quieta, etc. Y le dije, ok, vamos a hacerlo. Y empezamos a concretar una reunión con esa persona. Y nunca tenía tiempo. Y yo le dije en un chat, oye, el día tiene 24 horas. ¿Me vas a decir que no tiene ni siquiera 15 minutos para una llamada telefónica? Que en 7 días de la semana nunca tienes una hora para una reunión con nosotros, para explicarte, para enseñarte, para llevarte a la reactivación del proyecto. Entonces yo le dije a la persona que me pidió ayuda, le dije, no, ya, sácala. Si no tiene tiempo para una reunión de 10 minutos, de 15, de 1 hora para una capacitación, ¿cómo va a tener tiempo cuando tenga linaje? Cuando sea un guía y tenga que dirigir a 6, cuando sea un leyenda, cuando tenga... Entonces, eso es un tope. Traer gente acá que no están dispuestos a sacrificar tiempo para esto, eso es un tope. Y para ti también. Si eres una persona tú que no estás dispuesto a dejar cosas que no contribuyen para el crecimiento de tu proyecto, entonces ese es un tope. Hay gente que me dice, pero Genaro, pero es que uno tiene actividades en la vida. Antes de llegar a Quito Legacy yo tenía una vida, unas cosas que uno hace que a uno le gustan en la noche, en el día, los domingos, los sábados. Y yo le digo, ok, no estás dispuesto a sacar tiempo, esto no es para ti. Y es el caso, un ejemplo que les voy a poner. Había una persona que no tenía empleo. Como no tenía empleo, pues su agenda era libre. Salía a jugar fútbol los domingos, por la noche ver puro Netflix, el noticiero, salir a pasear con los hijos, levantarse tarde. Se había afiliado por allá a unos grupos, unas actividades chéveres, interesantes, y tenía una vida así porque no tenía empleo, le sobraba el tiempo, hasta que encontró empleo. ¿Y qué le tocó hacer? Dejar de hacer todas esas cosas que hacía todo el día, porque ahora tenía que dedicarle tiempo al empleo.
Usted se imagina donde llegue el empleador y le diga, mira, te tengo un empleo. No, pero yo juego fútbol los domingos. No, pero yo veo Netflix. No, pero yo estoy afiliado a un grupo comunitario muy bonito. Yo estoy afiliado a unas actividades. No, mano. Ahora encontré empleo. Ahora mi tiempo y mi agenda tienen que cambiar. Y hay cosas que por muy bonitas que sean y por muy buenas que me encante hacerlas, pues si no me van a contribuir para poder desarrollar mi empleo, pues me toca dejarlas. El tope del tiempo. No es que la gente no tenga tiempo, lo que no tienen es interés. Me pasó una situación con una persona en mi equipo cuando yo era nuevo aquí en Legacy, que llegó al proyecto y lo llamaba para que empezara las capacitaciones, para ayudarle con los prospectos y nunca tenía tiempo. Él decía esto, yo llego muy cansado de trabajar a las 7 de la noche, me siento a cenar, descanso viendo el noticiero y me acuesto temprano porque al otro día me tengo que trabajar. Y todas las veces que lo llamaba me decía, yo no tengo tiempo, llego muy cansado, ni siquiera él me dejaba para que yo le explicara que se autoeliminara. Hasta que un día lo llamé y la mamá me dijo que estaba visitando a la novia. Él no está, él se vistió y se fue a ver la novia. Y yo, consiguió novia. Cuando pude hablar con él le dije, hermano, ¿cómo es eso de que tienes novia? Me dijo, uy, sí, hermano, estoy más tragado, estoy enamorado, uy. ¿Y cada cuánto la visitas? Pues hermano, casi todas las noches. Y le dije yo, ¿y cómo haces para visitarla si tú no tienes tiempo? Tú llegas muy cansado de trabajar, cenas, reposas viendo el noticiero y te acuestas. ¿De dónde sacas tiempo para ir a ver a la novia? Dice, ay, no, hermano, es que ahorita sí me saco tiempo porque es que la amo, es que estoy tragado. Entonces le dije, ¿ves? No es que tú no tenías tiempo para reunirte conmigo para enseñarte Guild Legacy. Es que no tenías interés. Escriban ahí en el cuaderno. Interés se deletrea T-I-E-M-P-O. Tiempo. También aplica para el amor. Amor se deletrea T-I-E-M-P-O. Tiempo. Dime cuánto tiempo le dedicas a tus hijos y te diré cuánto los amas. Dime cuánto tiempo le dedicas a tu esposa, a tu esposo y te diré cuánto lo amas. Dime cuánto tiempo le dedicas a Guild Legacy y te diré cuánto te interesa. Si tú no estás dispuesto a sacrificar y a dejar cosas que no te contribuyen, por muy bonitas y buenas que sean, a menos que sea algo de vida y muerte, ¿no? Entonces, no estás apto para desarrollar Guild Legacy, porque ese será un tope, el tope del tiempo. Si tu tiempo para Guild Legacy solamente es del 10%, ese será el tamaño de tu proyecto, pero lo peor es que será el tamaño de los miembros del tablero, del cuadrante, del hemisferio, porque vas a estancar el hemisferio. Es que estos topes que estoy diciendo se convierten automáticamente en el tope de los miembros de tu cuadrante, sí, de los miembros del tablero. ¿Por qué? Porque tú, al estancarte tú, estancas a los otros. Entonces, en el tablero hay gente que sí se dedican tiempo a esto y sacrifican su tiempo, pero hay otros que no están dispuestos a renunciar a cosas y a sacrificar Netflix. Entonces, ese es un tope para ellos, pero automáticamente es un tope para los otros miembros del tablero. Si es del 30, del 50, del 80 o si es del 100%. Conocí un caso aquí en Guild Legacy, una marroquí que duró casi un año estancada en el tablero de plata. Trajo mucha gente, llegó rápido a plata, aparentemente tuvo éxito, pero se estancó por un año. Y siempre sacaba la excusa, no tengo tiempo. Ella tenía otro emprendimiento y le estaba dedicando más tiempo al otro emprendimiento y a otras cosas y situaciones que no. Y el líder de ella le decía, tienes que renunciar a muchas cosas si es que realmente quieres llegar a platino. Y siempre decía, no tengo tiempo, estoy ocupada. Hasta que un día el líder le pegó 35,000 cachetadas espirituales, la confrontó de una manera contundente, le dijo, tú tienes capacidad, pero no te enfocas, no estás sacando tiempo, tú no crees en Guild Legacy, a ti no te interesa llegar a platino. La confrontó tanto que esa mujer se despertó y le dijo, tienes que renunciar a muchas cosas y si tú crees en Guild Legacy, enfócate aquí. Eso era más o menos mes de octubre, noviembre, de hace como 2 años. Y esa mujer se sacudió, remodeló la agenda, renunció a otras cosas que hacía, etcétera, y se enfocó 100% en Guild Legacy. Y entre el mes de octubre y el 31 de diciembre de esa época, llegó a platino. Y cobró los $40,000 de regalos. Cicló como 4 veces plata. Cicló como 10 veces, como 4 veces oro y como 10 veces plata y casi 30 veces bronce en ese periodo de tiempo. Y sus directos echaron un poco de gente del linaje y trajeron gente nueva y esa gente, o sea, gente que llegó a platino con ella, llegaron a oro, eso fue impresionante. Y ella dio el testimonio, ella vino a mi linaje a dar el testimonio.
Y al final del testimonio ella dijo, no es que yo no tenía tiempo, lo que yo no tenía era interés en Gitol Legacy. En el momento en que se me despertó un verdadero interés por esto, encontré tiempo de donde no lo tenía. El tope del tiempo. Si tú no estás dispuesto a sacrificar tiempo por esto, no amas este proyecto lo suficiente. Y cuando no hay el suficiente amor en una pareja, el siguiente paso es el divorcio. Es mejor ser honestos con uno mismo y decir, yo no estoy dispuesto a renunciar a cosas que me gustan, no estoy dispuesto a sacrificar tiempo para Gitol Legacy, entonces retírate. Te lo digo con toda la palabra contundente. Retírate y no estorbes la vida de otros. Pero si tú realmente amas esto y crees firmemente que se puede ciclar los tableros y que puedes desentrabarte y avanzar y crees en esto y te educas y todo eso, entonces saca tiempo. Porque creo que por esos $40,000, por esos 12,800 de oro y por esos 3,200 de plata, vale la pena el sacrificio del tiempo. Vale la pena. El tope, me detuve un rato aquí porque este tope es bien bravo. El tope del enfoque. Si tú estás haciendo uno que otro y otro emprendimiento y haces varios multiniveles y por acá y por allá y por acá y no te enfocas, no vas a llegar y vas a afectar a los demás. Si tu enfoque es del 10 o del 20 o del 30 o del 50 o del 80 o del 100%, así será la nitidez de tu visualidad en tu proyecto Gitol Legacy. El tope de la influencia, que es parecido al liderazgo. Cómo influir sobre otros. Les recomiendo un libro para los que no lo han leído. Se llama Cómo ganar amigos e influenciar sobre ellos. Es un libro que hasta creo que se consigue gratis en PDF en internet. Si tu influencia es del 10, ese será el tamaño de tu gente, tu equipo, tu liderazgo. Si es del 30, del 50, del 80 o del 100% de tu influencia. Liderazgo es influir en otros, inspirar a otros, hacer que otros me sigan, que otros me obedezcan mis directrices y marchen en el proyecto en que estamos desarrollando. El tope de la integridad. Si estamos haciendo cosas a espaldas, manipulando tableros, haciendo multicuentas, hablando a espaldas de los otros, haciéndole trampa a los miembros del tablero, manejando las cuentas de los otros, manipulando los tableros de los otros, etcétera, etcétera, es falta de integridad. Y el mismo nivel, tu integridad debería ser, tu integridad de todos nosotros debería ser al 100%, no se vale ni siquiera el 80%, tiene que ser el 100%, la integridad. El tope del carácter. Si somos personas que no toleramos, que no soportamos una exhortación, que no soportamos, que andamos en guerra los unos a los otros, todo lo que sabemos que tiene que ver con el carácter, ese será el tamaño de tu emprendimiento, de tu proyecto Gitol Legacy. Personas que no aceptan cuando uno los exhorta, cuando uno les reprende o les da una directriz, uno les dice, no es así, mire, tienes que hacerlo de esta manera, y se molestan, se enojan. Hay personas que yo de manera directa les digo, tienes que renunciar a muchas cosas que no te están contribuyendo, que no son de vida y muerte, y se enojan conmigo. ¿Y usted qué le pasa? Usted es mi papá, usted quién es, usted es mi jefe porque me venga a pedir eso. Se enojan, mal carácter, no son enseñables, no son disponibles, no son personas dispuestas a dejarse guiar, no tienen el carácter suficiente para esto. El tope de la humildad. Necesitamos ser sencillos y humildes para poder escuchar, oír a los otros, aprender. Y lo mismo, el porcentaje de tu humildad determinará la calidez de tu proyecto. El tope del compromiso es parecido a lo del tiempo. Si tú no te comprometes contigo mismo, con los demás, con los líderes, con tu linaje, con tu equipo, no tendrás éxito, no tendrás eficacia. El tope del número. Si tú te limitas solamente a traer 2 y no más, te puedes estancar. Lógicamente, usted me ha unido cuando yo enseño que si vamos a traer un tercer directo, no lo hagamos en desorden. No es llenarnos de directos como locos, pero tampoco quedarnos solamente con 2, porque en cada perpetuo podemos volver a traer otros 2. Entonces, entre más gente traigamos, más gente ayudamos, pero quiero repetirlo, no llenarnos de gente por llenarnos, sino traer 2, los entrenamos, los consolidamos y luego vamos por otros 2, los entrenamos, los consolidamos, vamos por otros 2, así, y no es traiga y traiga y traiga como loco. O sea, este tope no es que yo esté incentivando que traigan gente como loco, no, pero que tampoco nos limitemos solamente a 2, como le pasó a mi sobrina. Trajo a 2, esos 2 no dieron bola, pero para nada, que ni el teléfono contestaban,
Entonces yo le dije, mija, debes traer otros 2. Estos no sirvieron. Y me va contestando, yo ya cumplí, yo ya traje mis 2, ya no es mi problema. Yo no voy a traer a nadie más. Mejor dicho, a los 5 segundos ya le dije, te me autoeliminas del tablero. Y la saqué a mi propia sobrina, porque era mezquina. ¿Cómo así que no voy a invitar a más sabiendo que puedo bendecir más gente? El tope del número. Los mismos porcentajes para lograr el tope de escuchar, ser enseñables, escuchar a los demás. Lo mismo, los porcentajes determinarán si somos personas que escuchamos, podemos crecer. Listo. Ahora vamos a hacer un pequeño taller. Cojan micrófono, perdón, el lapicero, todo, y vamos a hacer este pequeño taller. ¿Quedó claro todo lo que acabo de explicar? ¿Quedó clara? ¿Se ha entendido lo que he tratado de enseñar hoy? ¿Han podido identificar algunos topes? ¿Han detectado diciendo, caramba, Sí. ya sé por qué? Uy, yo tengo este tope, yo tengo este tope, yo tengo este tope. ¿Les han intentado ha servido esta herramienta para entender que hay unos topes que tienen que ser, que hay que romperlos? Hay que romperlos. Mañana vamos a ver cómo estos topes estancan el tablero. Porque la clase de mañana es 10 cosas que evitan que tu tablero se estanque. Entonces vamos a hacer el siguiente taller. Escribe ahí, ¿qué topes hay en tu vida? ¿Qué topes hay en tu vida? ¿Qué topes ha levantado usted mismo? Perdón, hay un micrófono. ¿Qué topes ha levantado usted mismo? Porque uno levanta topes, no sirvo para nada, yo no soy capaz, lo que sea. No tengo tiempo, no me interesa, no quiero entrar al sistema educativo, todo. Topes emocionales, carácter, todo. ¿Con qué topes necesitas ayuda? Escríbanlos ahí que después vamos a hablar en persona para ver cómo te ayudamos a liberar esos topes. Escriba ahí los topes tuyos que necesitas ayuda. ¿Hay levantadores de topes en tu vida? O sea, personas que te impidan, que te dicen, tú no sirves para nada, tú no llegarás a platino, familiares, amigos que no creen en ti, lo que sea. ¿Hay levantadores de topes en tu vida? ¿Qué topes en tu vida puedes aceptar? Porque hay topes que sí los necesito. Por ejemplo, si yo tengo mal carácter y se me vuela la piedra con nada, pues necesito un tope que me frene la ira. O sea, hay topes, si soy malgastador, necesito un tope, algo que me estanque y no malgaste el dinero, cosas así. ¿Qué topes en la vida puedes aceptar? Y entonces, hemos terminado. Escriban esas preguntas y luego en la casa, ya juiciosamente, despacio, responden las preguntas. Y en la parte de qué topes necesitas ayuda, luego te comunicas con tu líder, luego conmigo y hacemos reuniones y miramos allá a ver cómo se liberan los topes. Para eso son las reuniones que estoy creando con constructores, con guías, por ese estancamiento de esos tableros, de esos cuadrantes, de esos hemisferios, es el resultado de topes que tienen esas personas. ¿Vale? Bueno, ¿Qué hora es mañana la reunión? Disculpe, Genaro. ¿Cómo? La reunión de mañana es a las 7 otra vez. Todos los días hasta el lunes a las 7 de la noche. Ok. Y por el mismo canal. Por el mismo canal. Y con el mismo negrito. Bueno, pongan el número 1 ahí en el chat si creen que esta charla de hoy, perdón, esta formación de hoy ha sido una herramienta supremamente valiosa e importante para la vida de ustedes. Sí, claro. Sí, claro que sí. Muchas gracias, Genaro. Bueno, tú conoces un amigo allá en Argentina que se creó él mismo sus topes. ¿Yo? No, Ya no saben sé, de la qué verdad.
Bueno, Dios los bendiga. Cierro ya porque entro a una entrevista ahorita a las 9. Dios los bendiga. Buenísimo. Cuídense mucho. Chao. Gracias. Quedó grabada. Mañana la subimos. Bien. Bueno.